Buenas noches a todos. Damos por iniciado este nuevo webinar de la Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística, titulado ADN bajo la lupa, interpretar la genética de la FQ en la práctica clínica. Y bueno, para coordinar este evento me va a acompañar un experto en el tema, sí, que es Pablo Gravina, que él es bioquímico del Hospital Garrahan, del Hospital de Pediatría. Y la disertación va a estar a cargo de Carolina Crespo, que también es bioquímica del Hospital Garrahan y que bueno, que es la que consultamos con mucha frecuencia por este tema tan importante. Recuerden que durante todo el webinar pueden ir haciendo las preguntas a través del chat, las cuales vamos a responder al finalizar la presentación. Así que sin más, bueno, Caro, bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la PAFIC por este espacio, a ustedes por acompañarme y a quienes se están conectando por conectarse un viernes eh, A las a la 8. noche. Sí, bien, voy a ir presentando la pantalla. Bien, me avisan cómo se ve. Ahí se ve en ¿Se ve bien? presentación. Ahí se Perfecto, ve- Sí, bueno. Sí, sí, se ve perfecta la presentación. Lo que voy a hacer es poner entonces el puntero láser. Y bueno, entonces en esta charla que trataremos de que dure unos 40 minutos, 50 minutos, vamos a tratar de eso, de poner el ADN bajo la lupa y ver qué información podemos obtener de estos estudios genéticos que les ayuden a ustedes a seguir a sus pacientes y a decidir conductas terapéuticas. Entonces, vamos a pasar por una serie de contenidos y vamos a empezar por entendiendo cómo es el proceso desde el ADN hasta llegar a la proteína. Entonces, vamos, esto va a ser un repaso porque todos lo hemos visto varias veces, pero siempre está bueno recordar que el CFTR se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, ¿sí? Cada uno de nosotros, en cada una de nuestras células tenemos dos cromosomas 7, por lo tanto, cada célula tiene dos copias de este gen. Es un gen bastante grande, de 250.000 nucleótidos, que está formado, como todos los genes, por exones e intrones. Y en este caso, 27 exones que están separados entre sí por unos intrones bastante grandes. El gen CFTR contiene la información para codificar una proteína que todos conocemos vastamente, que está formada por dos dominios transmembrana, que son los que forman el poro de este canal, dos dominios de unión a nucleótidos, que son los que dirigen la apertura, y el dominio regulatorio, que es el que va a responder a los aumentos de AMP cíclico para dirigir en condiciones normales el traspaso de iones cloruros hacia el espacio extracelular. Cuando este canal se encuentra alterado, estos iones cloruros permanecen en el centro de la célula y esto lleva a la deshidratación del espacio extracelular y lo que va a dar en distintos órganos distintas manifestaciones clínicas. Bien. Entonces, para que esta proteína, este canal CFTR, llegue a la membrana apical de las células epiteliales, que es donde va a tener que cumplir su función, se tienen que dar una serie de pasos que comienzan con la generación de un ARN mensajero a partir del gen, que va a llegar a los ribosomas, va a dar lugar o va a dirigir la síntesis de una proteína que debe plegarse de manera adecuada, pasar al aparato de Golgi para sufrir una serie de modificaciones posttraduccionales y a través de una vesícula de transporte llegar a la superficie celular. Si alguno de estos pasos se encuentra alterado, como vamos a ver más adelante, se va a ver alterada la función de esta proteína. Entonces, el gen que está formado por ADN, ¿sí? Como todos los genes de nuestro genoma, el ADN está formado por cuatro nucleótidos diferentes y la secuencia, el orden en el que se encuentran esos nucleótidos son lo que nosotros llamamos la secuencia de ADN y son los que contienen la información para hacer esa proteína. Pero sabemos que el ADN se encuentra en el núcleo, protegido, y las proteínas se sintetizan en el citoplasma.
con lo cual tiene que haber un mensajero que lleve esa información desde el núcleo hasta el citoplasma para poder dirigir la síntesis de las proteínas. Para eso, a partir de una de las dos hebras de ADN del gen, se va a sintetizar un, primeramente un transcripto primario que está formado por ARN, que también es un ácido nucleico como el ADN, pero tiene una serie de diferencias. Por un lado, que es una hebra simple, a diferencia del ADN, que es una doble hebra. Y por otro lado, que en vez de adeninas tiene, en vez de, perdón, de timinas, tiene uracilos. Este transcripto primario contiene todos los exones y los intrones del gen. Pero estos intrones deben ser eliminados porque justamente la secuencia, lo que nosotros llamamos la secuencia codificante, es decir, la secuencia que tiene la información para sintetizar la proteína, está localizada en los exones. Entonces, de este transcripto primario, esos intrones deben ser eliminados y deben ser eliminados de manera específica. Para la eliminación de los intrones son muy importantes los dos primeros nucleótidos y los dos últimos nucleótidos de ese intrón. Una vez que estos intrones son eliminados por una maquinaria muy compleja, que se llama spliceosoma, que generan a través de este mecanismo de splicing, se va a generar el ARN mensajero final, ¿sí? Donde vemos todos los exones unidos entre sí, que es el que va a dar origen a través del proceso de traducción a un polipéptido que va a estar formado por aminoácidos. Entonces, este ARN mensajero, ya formado por los exones, va a llegar al citoplasma y se va a encontrar con un ribosoma, que es una estructura formada por proteínas y por ARN ribosomal, que es el que da el lugar para que se produzca la unión de los aminoácidos entre sí y la unión de los ARN de transferencia con el ribosoma. Y es el que va a catalizar esta unión proteica. Y los ARN de transferencia son justamente ARNs que tienen en su extremo un aminoácido y en su otro extremo tres nucleótidos. Tres nucleótidos son lo que nosotros y a los que hacemos biología molecular nos han escuchado. Hay palabras que repetimos todo el tiempo. Codón es una de nuestras favoritas, debe ser. Un codón son tres nucleótidos, ¿sí? Que tienen, que esos tres nucleótidos en un ARN de transferencia se condicen con un aminoácido. Estos tres nucleótidos, la combinación de tres nucleótidos es única para un determinado aminoácido. Entonces, si pensamos al ARN mensajero como una molécula que tiene una información codificada, vamos a decir, por nucleótidos, y tenemos que a partir de esa molécula de ARN sintetizar una proteína que está formada por aminoácidos, el ARN de transferencia es el verdadero traductor de este proceso. Y esa traducción la va a hacer guiado por lo que denominamos el código genético. Este código genético dice que tres nucleótidos que forman un codón se condicen con un aminoácido. Y si hacemos las matemáticas, si tenemos cuatro nucleótidos diferentes que se combinan de a tres, las posibilidades, los posibles codones son 64. Es decir, y sabemos que las proteínas están sintetizadas por 20 aminoácidos. Es decir, están formadas por 20 aminoácidos, con lo cual sabemos que más de un codón va a codificar para el mismo aminoácido. Y por eso decimos que el código genético es degenerado. Es un equívoco. O sea, este codón siempre va a codificar para la leucina, pero la leucina va a ser codificada por estos 6 codones distintos. Y entonces, ¿cómo se va a dar esta síntesis de la proteína de forma en forma de cuento, muy sencilla? Hay un codón, que es el codón de inicio, que es siempre el mismo en todas las proteínas, que codifica para el aminoácido metionina, y todas las proteínas empiezan con este codón. Entonces, cuando el ARN mensajero se va deslizando a través del ribosoma y aparece este codón de inicio, se va a localizar el ARN de transferencia que tiene el anticodón en un extremo y la metionina en el otro,
Y a medida que se va deslizando el ARN, se van acomodando los ARN de transferencia siguiendo esta secuencia del ARN mensajero y entonces permitiendo que se unan entre sí los aminoácidos. Hasta que llegamos a alguno de estos tres codones de stop, que justamente lo que dicen es acá se termina la proteína. Cuando aparece un codón de stop, en vez de unirse un ARN de transferencia, se va a unir un factor de liberación y toda esta estructura se va a desarmar. El ARN mensajero va a ser o degradado o se va a unir con otro ribosoma para seguir sintetizando proteína y vamos a tener un péptido completo, un polipéptido, que luego va a tener que sufrir, se va a tener que plegar de manera correcta, si es necesaria alguna modificación posttraduccional para conformar la proteína. Muy bien, entonces hasta acá hicimos un repaso fugaz sobre cuáles son los métodos, digamos, cuál es el proceso normal para que se genere esa proteína. Entonces ahora vamos a ver qué puede pasar cuando tenemos alteraciones en el gen y cómo esas alteraciones van a causar alteraciones en la proteína. Entonces, los cambios en el gen CFTR pueden alterar al canal CFTR de dos formas, básicamente, si los ponemos, si lo hacemos así, una forma global. Pueden ser que la proteína sea anormal, que el canal sea anormal de alguna forma, o que directamente no se produzca proteína. Entonces, vamos a ir viendo cómo distintos cambios en la secuencia de ADN se van a ver reflejados en la secuencia proteica. Y mientras vamos viendo estos cambios en el ADN, vamos a ir nombrando cómo se nombran esos cambios, para que ustedes, cuando vean un informe y vean una variante, puedan em, predecir o entender qué es lo que les está diciendo esa variante, porque el nombre de la variante tiene muchísima información. Entonces, los primeros cambios que vamos a ver son sustituciones en la secuencia de ADN, es decir, que un nucleótido cambia por otro. En este caso, este nucleótido, que por convención, porque a mí se me ocurre, está en la posición 22 de esta secuencia de este gen, y fíjense que siempre las variantes en la secuencia de ADN las vamos a ver como un C punto. El C punto viene de codificante. La secuencia codificante es aquella que está entre el codón de inicio y el codón de stop. Y solamente se van a numerar, se van a contar los nucleótidos que están en los exones, porque justamente son los que contienen la información para formar la proteína. Entonces, esta C en la posición 22 cambia a una adenina en la misma posición y esto hace que el codón del conjunto de tres nucleótidos que antes eh, codificaban, que antes indicaban la presencia de una prolina, ahora pase a ser este codón, indica que en esta posición hay una treonina. Este cambio lo vamos a ver cuando nos den el nombre de la variante con una P que viene de proteína y nos van a decir que la prolina en la posición 8, ¿sí? La metionina del inicio de la proteína es la 1 y después todos los aminoácidos se van numerando en un orden consecutivo, cambio por treonina. Y en fibrosis quística es muy común encontrar este tipo de nomenclatura en el que en vez de poner el aminoácido con las tres letras, se pone con una sola. Por ejemplo, la N1303 o 1303K, ¿sí? Estas son los que se denominan variantes de tipo misenso, variantes de cambio de sentido. Pero una sustitución en el ADN también puede hacer que lo que antes, el codón que antes me indicaba un aminoácido, por ejemplo en este caso la tirosina, ahora sea un codón de stop, ¿sí? Por ejemplo, TAG, que es uno de los tres codones de stop. Cuando aparece un codón de stop antes de lo que debería aparecer, ¿sí? Porque esto está en una posición en la que no debería haber un codón de stop, esto se llama codón de stop prematuro y las variantes se dicen de tipo nonsense o sin sentido. Y cuando veamos el nombre de la variante, si nos fijamos en el ADN, no nos dice mucho, ¿sí? Un cambio de una C por una G, no hay mucha diferencia entre esta variante y esta variante si no conocemos el gen. Pero si vemos la nomenclatura de la proteína, sí podemos ver que en vez de haber un cambio de un aminoácido por otro, aparece este término, que es TER
o aparece un asterisco, o en el caso de las variantes fibrosis quística aparece una X. Por ejemplo, G542X. Esas son, así se denominan las variantes que causan codones de stop, las variantes nonsense. Y ahí, hasta ahí vimos sustituciones, que cambia un nucleótido por otro. Pero también estas pequeñas variantes, que son las que se asocian a fibrosis quísticas, y la mayoría de las variantes en fibrosis quística son cambios de poquitos nucleótidos, pueden ser no solo sustituciones, sino también lo que llamamos inserciones o deleciones. Es decir, que haya nucleótidos de más o de menos. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, en esta posición, ¿sí? Entre el nucleótido 24 y el nucleótido 25 de, de esta secuencia de ADN, se insertó este conjunto de tres nucleótidos, TTA. Y esto hace que en la proteína haya una leucina, se haya insertado entre la prolina y la tirosina una leucina. Y lo vamos a ver en la proteína como de una forma similar, que en la proteína que está entre la prolina de la posición 8 y la tirosina de la posición 9 se insertó una leucina. Estas alteraciones se dice que conservan el marco de lectura. Y ahora cuando veamos que cuando no conservan el marco de lectura nos vamos a dar cuenta de la diferencia abismal que hay. El marco de lectura, ¿sí? Es lo que dijimos anteriormente, que es que digamos, la secuencia se lee de a tres nucleótidos, ¿sí? Tres nucleótidos, un aminoácido, tres nucleótidos, un aminoácido, tres nucleótidos, un aminoácido. Cuando se inserta algo o se deleta algo, o hay una deleción múltiplo de tres, el marco de lectura se conserva. Ahí va a haber aminoácidos de más o de menos. Sin embargo, cuando lo que se elimina o se inserta, como en este caso, por ejemplo, hay una eliminación, no es múltiplo de 3. Acá, por ejemplo, tenemos la eliminación de, de dos nucleótidos, lo que pasa es que se corre ese marco de lectura. A partir de esta alteración, lo que antes codificaba para valina, que era en GTA, ahora estas G se unen con estas dos C, pasa a ser GCC y codifica para alanina. Pero este cambio en el marco de lectura hace que todo lo que viene después de la alteración cambie. O sea, si esta proteína se sintetizara a partir em, de esta deleción o de esta inserción, de esta deleción en este caso, toda la secuencia cambia porque que genera un corrimiento en el marco de lectura. Los corrimientos en el marco de lectura eventualmente ocasionan la aparición de un codón de stop prematuro. Y esto lo vamos a leer cuando ustedes vean esto que parece chino, pero ahora van a ver que no lo es tanto. Lo que quiere decir este nombre de esta proteína y nos indica esto que les digo yo, que lo que antes era valina, el codón que antes codificaba en la proteína original, digamos, normal, codifica para valina, en esta nueva secuencia, en la posición 7, cambia a alanina y se genera un frame shift, de acá esta palabra, este término FS, un corrimiento en el marco de lectura que hace que a 6 codones después aparezca un codón de stop. Es decir, que las inserciones o deleciones que no son múltiplo de 3 van a también generar codones de stop prematuros. Bien. Entonces, y de esto, cuando hay inserciones o deleciones, la regla para recordar es múltiplo de 3, ya sea inserciones o deleciones. Múltiplo de 3, bueno, hay que ver qué aminoácidos se deletan o qué aminoácidos se insertan. No es múltiplo de 3, codón de stop prematuro. Y lo que vimos, las alteraciones que vimos recién, son en la secuencia codificante del ADN, es decir, en los exones, en la secuencia de ADN que se va a ver reflejado en la secuencia de la proteína. Pero cambios en la secuencia no codificante del ADN, y la gran mayoría corresponde a cambios en los intrones, también pueden generar alteraciones en la secuencia de la proteína. Recordemos entonces, los que les dije hace 10 minutos, no tenemos que irnos tan para atrás, que los dos primeros nucleótidos y los dos últimos nucleótidos del intrón son muy importantes y son lo que se conocen como secuencias canónicas de splicing. Entonces,
el spliceosoma va a reconocer estos dos nucleótidos junto con otras secuencias, tanto en los intrones como en los exones, que van a ayudar a reconocer ese sitio, y van a eliminar los intrones para que se genere un ARN que está formado por los exones 1, 2 y 3. Esto sería la situación normal. ¿Qué pasa si el cambio, si se produce un cambio, una sustitución, en uno de estos nucleótidos de las secuencias consenso de splicing? Y en ese caso, lo que va a pasar, por ejemplo, es que al eliminarse esta secuencia de splicing, puede pasar que el spliceosoma no reconozca a este exón, no reconoce esta secuencia aceptora de splicing, y toma como próxima secuencia para hacer el splicing la que está al final del intron 3. Y en este caso lo que vamos a tener es un ARN que carece del exón 2. Y acá les hago notar cómo es la nomenclatura de este tipo de variantes. Yo les dije que cuando vemos una variante eh, basada en la secuencia de ADN, vemos C punto, vamos a estar numerando del 1 hacia el final de la secuencia codificante todos los nucleótidos. ¿Qué pasa con estos nucleótidos que no están en la secuencia codificante? Y lo que se hace es referirnos a la último nucleótido del exón o al primero para indicar cuál es el intrón involucrado y decir a qué distancia de ese exón está el cambio. Por ejemplo, en este caso, el primer nucleótido del exón 2 es el 35. Y ese cambio está a 2 nucleótidos de ese exón 2. Y está, vamos a decir, para atrás. Entonces, el cambio, esta secuencia va a ser C.35 menos 2 y el cambio de una A por una G. Ahora, si el cambio está más cerca del exón anterior, vamos a decir C.34, que es el último nucleótido del exón 1, más 1, porque es el primer nucleótido del exón, G por C. Y en este caso también lo que se puede llegar a generar es que no se reconozcan el splicing de este intrón y estamos agregando, por ejemplo, un pseudoexón. Digamos, como regla mnemotécnica, como para recordar, siempre que veamos un número entero seguido de un número con un signo más o menos, vamos a estar hablando de una alteración que se encuentra en los intrones. ¿Sí? Y no solamente puede encontrarse cerquita en alguna de estas secuencias intrónicas secuencias canónicas de splicing, sino que también, y en el caso de la fibrosis quística hay algunas que son bastante conocidas, pueden estar lejos, ¿sí? Bien metidas en el intrón, lo que llamamos variantes intrónicas profundas. Por ejemplo, en este caso, esta variante se encuentra a 600 nucleótidos del inicio del exón 3. Y este tipo de variantes, no todas, pero muchas, lo que hacen es generar un sitio de splicing que compite con el sitio de splicing original. Y en este caso, muchas veces lo que se da es que a partir de este del ARN que va a sufrir el proceso de splicing, se van a generar dos tipos de ARN. Un ARN normal y un ARN que tiene una secuencia que es anómala, un ARN alterado. Y ya vamos viendo que en esta situación vamos a tener, va a haber ARN normal que va a dar lugar a una proteína normal, pero en menor cantidad. Y ya nos vamos adelantando a ver las clases de variantes. Entonces, podemos dividir, como yo les decía hoy al inicio, en dos grandes grupos, con sus después sutilezas, pero las variantes que hacen que no haya proteína y las variantes que alteran la función o la estructura o la actividad de la proteína. Aquellas variantes que generan codones de stop prematuros, por ejemplo, las variantes nonsense o las variantes sin sentido, los cambios, las variantes que generan codones de stop prematuros porque generan cambios en el marco de lectura, las variantes que alteran el splicing, que van a hacer
si van a incorporar material ADN nuevo, que es muy probable que genere un codón de stop prematuro, estas variantes van a hacer que el ARN mensajero sea degradado, porque existe en la célula una maquinaria que identifica ARNs con codones de stop prematuros y los degrada. Entonces ni siquiera se va a generar proteína. Ahora, los cambios en la secuencia de ADN que hacen que hayan aminoácidos, que se cambien aminoácidos o que haya aminoácidos de más o de menos, y ahí el cambio o el efecto va a depender de varias cosas. Va a depender de la diferencia entre los aminoácidos originales y los nuevos, tanto química como estructural. Ustedes saben que los aminoácidos tienen esos grupos residuales que son bastante diferentes entre sí, y eso y un cambio en un aminoácido puede alterar, por ejemplo, la estructura de toda la proteína. Y también va a depender de la posición donde ocurre el cambio. Si ocurre en el dominio, en un dominio que es esencial para la proteína o en otro dominio que por ahí no es tan relevante y que puede, digamos, que tiene cierta, por así decirlo, resistencia al cambio de un aminoácido por otro. Entonces, esto ya lo han visto varias veces, pero lo vamos a repasar también, que los cambios en el ADN, en el CFTR sobre todo está bien establecido, se clasifican de acuerdo a en qué mm, momento de este proceso se genera el defecto. Entonces, tenemos las variantes de clase 1A y 1B, que en la bibliografía también la pueden encontrar como 1 y 7, en los que hay un defecto en la síntesis. Por esto que les decía en la diapo anterior, que por la presencia de codones de stop prematuros o por de lesiones grandes, el ARN mensajero directamente es degradado. Entonces ni siquiera llega a los ribosomas para dirigir la síntesis de la proteína. Las variantes de tipo 2 que causan defecto en el procesamiento y en el tráfico celular. Es decir, por ejemplo, en este tenemos la F508del, una delesión de 3 nucleótidos que causa la delesión de la fenilalanina en la posición 508. Esa alteración hace que la proteína no pueda plegarse correctamente y se degrade. Y después tenemos las de clase 3, en las que, por ejemplo, en esta clase está la G551D, también la más famosa de esta clase, que el canal se sintetiza correctamente, llega a la membrana, pero por un defecto, por un cambio aminoácido, algo tan, si se quiere, chiquito, como un cambio de un aminoácido por otro, hace que este canal no pueda abrirse y por lo tanto los cloruros no pasen a través de él. En estas tres clases de variantes, tenemos un CFTR completamente inactivo, ya sea porque está inactivo en la membrana o porque ni siquiera alcanza la membrana. Las clases siguientes, la 4, la 5 y la 6, permiten cierta función residual, ya sea porque son variantes que permiten que el canal se abra menos o por menos tiempo, pero se abra y haya cierta pasaje de cloruros a través de él, porque generan, el canal que llega a la membrana funciona bien, pero lo que hacen es generar una menor cantidad de canal, y acá tenemos lo que yo les decía, una variante, fíjense, 3849 más 10 KB, o sea, a 10.000 nucleótidos del exón, una variante intrónica profunda que genera eso, ARNs normales, ¿sí? ARNs en los que gana el sitio canónico de splicing normal, entonces el canal se genera de forma adecuada, y variantes en las que se elige, ARNs en los que se elige el sitio de splicing alternativo, y entonces ese ARN se degrada. Y después tenemos las de clase 6, que lo que hacen es generar proteínas, canales, que tienen una estabilidad reducida, entonces son eliminados o incorporados de la membrana más tempranamente de lo que debería. Y estas clases la clase de la variante, si bien siempre fue importante, tomó mayor relevancia cuando aparecieron los moduladores, porque para poder aplicar o para poder usar un modulador o para que un paciente, la terapia con moduladores sea efectiva, tenemos que tener proteína. Entonces, es importante saber la variante, dentro de qué clase está, para saber si vamos a tener proteína
sobre la cual, o un péptido sobre el cual actuar o no. Y otra cosa, pero en contra de esto, en lo importante que es saber la clase de la proteína para poder predecir cuál va a ser la respuesta del modulador, también tenemos que no todas las variantes, saben que en el CFTR hay unas 2000 variantes descritas, y solamente un grupo muy pequeño sabemos a ciencia cierta en qué grupo o en qué clase está de todas estas variantes. Entonces, como regla general, quizás lo que podemos recordar es que aquellas variantes que generan codones de stop prematuro, las variantes de splicing o las grandes de lesiones que se van a encontrar dentro de la clase 1 A o B o dentro de la 1 y la 7, van a generar que ese ARN mensajero se degrade y que no haya proteína. Entonces, estas variantes al día de hoy todavía no tienen un modulador o una terapia, digamos, que pueda corregir ese defecto. Ahora, cuando tenemos una variante missense, una variante en la que cambia un aminoácido por otro, bueno, si no está dentro de las que sabemos cuál es el efecto que causan, la verdad que pueden caer en cualquiera de estas clases. Y ahí ya es cuando es más complicado. Y en general, las variantes intrónicas profundas son las que se encuentran dentro de estos tipos de una producción disminuida de la proteína, porque lo que van a hacer es generar esta competencia de los dos ARN mensajeros. Bien. La clase de variante o el tipo de variante está relacionado con el fenotipo del paciente, sobre todo con la afectación pancreática. Y también, y por supuesto, están relacionadas con la función de la proteína y también con el valor del test de sudor. Entonces, este gráfico es de un paper ya bastante viejo, tiene más de 10 años, pero para mí es muy gráfico, justamente, como tiene que ser un gráfico, porque acá podemos ver que aquellos pacientes que tengan dos variantes de tipo 1 a 3, van a tener insuficiencia pancreática, van a tener los valores de test de sudor más elevados y son justamente los que tienen una menor actividad del canal en sus células. Pero aquellos pacientes que tienen al menos alguna de estas variantes de clase 4, 5, y fíjense si será viejo el paper que no pusieron la 6, em, estos pacientes van a tener suficiencia pancreática, ¿sí? Porque el grado de suficiencia pancreática está muy relacionado con el genotipo del CFTR, no tan así el compromiso pulmonar. Van a tener suficiencia pancreática, por ahí tienen valores de test de sudor más cercanos al normal, incluso algunos pacientes pueden tener hasta test del sudor dudosos y ya tienen cierta función residual. Lo que decimos, estas variantes las llamamos variantes de función residual. Y después hay un espectro en el que ya empiezan a aparecer otras variantes, quizás ya aquellas variantes que están más asociadas a desórdenes relacionados al CFTR. Y por suerte, para la correlación entre el tipo de variante y las manifestaciones clínicas, sí hay varias bases de datos que nos ayudan. Entonces, hace unos años se propuso esta clasificación para las variantes en el CFTR que están asociadas a las manifestaciones clínicas de los pacientes. Tenemos en un extremo aquellas variantes que causan fibrosis quística cuando se encuentran con otra variante causante de fibrosis quística en el alelo opuesto. Tenemos variantes que están más asociadas a los desórdenes relacionados al CFTR, sí, sabemos estas manifestaciones leves y monosintomáticas de la enfermedad dadas por alteraciones en el CFTR, pero que no alcanza la severidad para causar fibrosis quística. Y en el medio de estas dos tenemos las variantes que se denominan de consecuencia clínica variable, que son variantes que pueden dar o desórdenes relacionados a CFTR o fibrosis quística. Y ya en un extremo tenemos las variantes que no se asocian a enfermedad. Y para investigar la correlación o la clasificación de estas variantes, tenemos dos bases de datos que ustedes conocen y si no las conocen los invito a investigarlas porque tienen todas las dos mucha información,
que tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, ambas clasifican las variantes como causantes de fibrosis quística y como de consecuencia clínica variable, pero en el caso del CFTR France agrega una clasificación, que el CFTR2 no la tiene, que divide las variantes que para el CFTR2 son no causantes de fibrosis quística, las divide en dos grupos, aquellas que verdaderamente no tienen consecuencia clínica y aquellas que pueden causar desórdenes relacionados al CFTR. No fibrosis quística, pero sí desórdenes relacionados al CFTR. Y menciono acá también esta base de datos que es ClinVar. ClinVar es una base de datos que quienes hacemos genética o estudios moleculares y quienes estudian otras patologías genéticas la conocemos mucho porque es una base de datos donde se vuelcan variantes en todos los genes asociados a patologías. El CFTR y muchísimos otros genes más. Entonces, pero la clasificación de las variantes en ClinVar va a estar guiada por unos criterios del American College of Medical Genetics que se publicaron hace unos cuantos años, pero que todo el tiempo se van actualizando, que no son los mismos criterios que recomiendan para las variantes en el CFTR. Las variantes se clasifican como benignas o probablemente benignas, patogénicas o probablemente patogénicas, y en el medio tenemos las de significado incierto. Entonces, aquellas variantes en ClinVar que estén como patogénicas o probablemente patogénicas, no vamos a saber si son patogénicas para los desórdenes relacionados a CFTR o para fibrosis quística o si entran dentro de este grupo de las de consecuencia clínica variable. Entonces, siempre la recomendación es buscar y clasificar las variantes utilizando esta base de datos. CFTR2 primero y CFTR Friends. Entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? Bien. Em, Esto rápidamente, recordemos que la fibrosis quística es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, entonces si tenemos, las variantes van a ser comparadas con una secuencia de referencia. Si la variante está solamente en un alelo o en una versión del gen, la variante va a estar en heterocigota, en heterocigosis, y este es el caso de los portadores, y los afectados pueden tener la misma variante en ambos alelos y ser homocigotas, o una variante diferente en un alelo y otra en otra, lo que se denomina como heterocigota compuesto. Y en cuanto a las estrategias para el diagnóstico molecular, siempre se plantea, al ser una patología que tiene una variante, que es la F508del, con una frecuencia que ocupa el dos tercios de los alelos, seguida por otras variantes que también son relativamente frecuentes, siempre se plantea el diagnóstico como un estudio por etapas. Entonces, primero podemos estudiar las variantes más frecuentes. Si este resultado da negativo o encontramos solamente una mutación, podemos pasar a hacer la secuenciación. Y si este resultado es negativo y encontramos una sola mutación y la sospecha clínica es sostenida, existen otros estudios, pero en general no son los que se realizan de rutina. Y acá lo que quiero, más allá de entrar en metodologías del diagnóstico molecular, si quiero quizás hacer hincapié en qué estamos buscando cuando hacemos alguna de las dos aproximaciones al estudio. Cuando hacemos un estudio dirigido de variantes, vamos a ir a buscar solamente las variantes que estamos analizando. Y la información que vamos a obtener es si esas variantes están presentes o no y si están en homocigosis o en heterocigosis. Por ejemplo, este paciente que tiene una variante en un gen que no está dentro, ¿sí? Fíjense que acá debería haber una G y hay una T y no está dentro de las variantes analizadas, va a dar negativo. Este paciente va a dar positivo y este paciente tiene justo las dos variantes que estaba buscando. Entonces es importante cuando hacemos un estudio dirigido saber qué variantes están buscando. Ahora, cuando hacemos la secuenciación del gen, que la podemos hacer por NGS, que es, digamos, la metodología elegida porque el gen es muy grande y nos permite analizar todos los exones al mismo tiempo, vamos así, ahora sí, a analizar la secuencia completa de la región codificante y las regiones intrónicas flanqueantes, por lo menos, y ahora sí vamos a poder identificar todos los cambios. La desventaja que tiene esta metodología es que vamos a identificar todos los cambios. Aquellos conocidos y de los cuales sabemos
su relevancia clínica y aquellos que no. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de qué pasa con aquellos que no. Y estas metodologías no son, en general, nos permiten ver cambios pequeños de secuencia, pero no son las de elección, si bien existen algoritmos que permiten detectar, pero no son las de elección para detectar lo que se llaman las grandes deleciones. En una deleción grande, ¿sí? Para las que usamos el MLPA, falta una porción de ADN que puede ser, por ejemplo, un exón entero. Entonces, cuando hacemos la secuenciación, este paciente, corremos el riesgo de que este paciente que tiene una deleción en este alelo, o este individuo, puede ser un portador, que tiene una deleción en este alelo, lo veamos como normal, porque vamos a ver solamente la secuencia normal de ese gen o de esa región. Y un paciente que tiene una variante heterocigota, en estado hemicigota se dice, con una deleción, lo podemos llegar a ver como una homocigota porque solamente vamos a ver esta variante. Entonces, es por eso que hacemos el MLPA, para analizar duplicaciones y deleciones de forma confiable. Y entonces ahora sí se me ocurrió traer algunos informes, que son la forma en la que a ustedes les llega el estudio molecular, para ver cómo se interpretan o qué más pueden sacar o qué es lo que tienen que ir a buscar si por ahí el informe no tiene toda la información que debería. Por ejemplo, tengo este caso de un informe de un paciente que tiene una pesquisa patológica, un test de sudo positivo, la tasa patológica, entonces este es un paciente que clínicamente tiene fibrosis quística. Pero cuando hacemos el estudio molecular de 50 mutaciones, encontramos una variante en estado heterocigota, es decir, nos falta la segunda variante. Y acá recordamos siempre que para confirmar molecularmente el diagnóstico, ¿sí? Independientemente de que el diagnóstico clínico ya lo tenga, se necesitan una variante homocigota o dos variantes en heterocigosis compuesta. Entonces, y bueno, y en este caso es muy importante saber las variantes que se estudian y la sensibilidad de ese método. Es decir, cuántas variantes, cuántos alelos estoy detectando con este estudio. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa la sensibilidad? Si yo tengo 50 pacientes con fibrosis quística, ¿sí? Y estudio a esos, hago el estudio molecular de esos 50 pacientes, voy a obtener de cada paciente dos alelos o dos cromosomas 7, es decir, que voy a obtener 100 cromosomas 7, ¿sí? Y los pongo, están todos mezclados, todos en una bolsa de cromosomas. El estudio de 50 mutaciones, que detecta el 75% de los alelos fibroquísticos, detecta el 75% de estos alelos, ¿sí? Y esto se puede correlacionar, esto pensando en alelos. Si lo pienso en pacientes, esto quiere decir que en un 60, alrededor de un 60% de los pacientes con fibrosis quística voy a completar el genotipo. En 27% voy a obtener solamente una variante, me va a faltar la segunda variante, y en 10% de estos pacientes no voy a obtener ninguna de sus dos variantes, ¿sí? Porque siempre esto se calcula en base a una población de pacientes con fibrosis quística. Entonces, detrás de ese 75%, esto es lo que hay, lo que significa. Entonces, este niño, como nos faltaba la segunda variante, le hacemos el estudio de secuenciación. Y obtenemos, además de la G542X que ya conocíamos, una variante que, si ustedes recuerdan lo que hablamos hoy, vemos, tenemos esta nomenclatura que nos indica que la leucina en la posición 812 ahora es una fenilalanina, pero como es una duplicación, es decir, una inserción de un solo nucleótido, hay un corrimiento en el marco de lectura que hace que aparezca un codón de stop prematuro 11 codones después. Ahora ya van a estar así para leer esto que al principio parecía chino. Esta variante, cuando la vamos a buscar en las bases de datos, que es lo que tenemos que hacer, no está en ninguna de las tres bases de datos. Ahora, hay distintas guías de análisis de variantes que dicen qué podemos hacer con este tipo de variantes. Y por ejemplo, una guía de hace unos años nombra los criterios para las variantes que se predice que causan fibrosis quística y dice que aquellas variantes que introducen un codón de stop prematuro tienen un alto grado de certeza de que producen fibrosis quística.
Y en otras guías dicen que si una mutación se detecta en un paciente y no está anotada en el CFTR2, pero se ha visto en otros pacientes, como era el caso de esta variante que está en varios pacientes, tiene evidencia de que del que el cambio es deletéreo, es una variante que causa un contexto prematuro, y no ocurre en la población general, puede ser caracterizada como fibrosis quística, como, perdón, causante de fibrosis quística, a pesar de que no esté clasificada de esa forma ni en el CFTR2 ni en el CFTR-France. Entonces, todo esto lo volcamos en el informe, pero lo que ustedes, digamos, la conclusión es que la variante se considera causante de fibrosis quística. Entonces, este paciente ahora ya tiene sus dos variantes causantes de fibrosis quística. Lamentablemente, este paciente tiene dos variantes causantes de fibrosis quística que están dentro de la clase 1, por lo cual no puede ser elegido para la terapia con moduladores. Este resultado confirma el diagnóstico y nosotros siempre ponemos que se necesita el estudio de portador en ambos padres para confirmar que las variantes se encuentren en heterocigosis compuesta. Porque las metodologías que utilizamos nosotros no nos permiten detectar, sin estudiar a los padres, estas dos situaciones, que las variantes estén en alelos opuestos o que las variantes estén las dos sobre el mismo alelo. De todas formas, cuando tenemos dos variantes causantes de fibrosis quística o dos variantes patogénicas en un paciente que tiene clínica de fibrosis quística, eh, el diagnóstico se confirma igual independientemente del estudio de los padres. Pero bueno, siempre es una buena práctica estudiar las variantes en los padres para el asesoramiento genético también. Y, por ejemplo, también lo que tienen que mirar en el informe, sobre todo si el informe no es concluyente, si no se detectaron las dos variantes, es la metodología y chequear que el kit o que la metodología de secuenciación que se utilice incluya variantes sintrónicas profundas, sobre todo estas dos, que son relativamente bastante frecuentes. Entre las dos, más o menos un 1,5% de los alelos tienen alguna de estas dos variantes. Y también nos podemos fijar cómo se clasifican las variantes, ¿sí? Y tener en cuenta que la interpretación puede cambiar a lo largo del tiempo. Me voy a fijar en el horario. Bueno, ya vamos terminando, ¿no? Porque ya es tarde y son viernes a la noche. Em, es este caso, por ejemplo, tenemos una paciente en la que detectamos, una paciente también con test de sudor positivo, detectamos una variante en estado heterocigota conocida, que es la N1303K, y otra variante que también es un cambio aminocídico, pero la información en las bases de datos es bastante no concluyente. No está en el CFTR2. En el CFTR France aparece en un solo paciente. Entonces dice probablemente patogénica, probablemente fibrosis quística, pero hay un solo paciente con esta variante. ClinVar también la clasifica como patogénica para fibrosis quística o para desórdenes relacionados al CFTR. Entonces, y esto acá, cuando yo hice el informe, el CFTR2, el CFTR-FNAS la clasificaba como de significado incierto. Y cuando voy a hacer estas diapos, ya la variante estaba clasificada diferente. Por esto lo que les digo que cambia con el tiempo la clasificación de las variantes. Em, y entonces en este caso, con toda esta información que yo voy, busco papers en los que se describen pacientes con fibrosis quística, la evidencia, o sea, la variante se clasifica como patogénica, pero la evidencia, ¿sí? Si bien esta paciente tiene fibrosis quística y el diagnóstico es compatible con el diagnóstico de fibrosis quística, la variante no puede ser clasificada ni como causante de fibrosis quística, ni como de consecuencia clínica variable o asociada a desórdenes relacionados al CFTR. Pero esa es la clasificación de la variante. La paciente tiene fibrosis quística. Entonces, como conclusiones, y espero no haber ido muy rápido, pero bueno, tenemos un tiempo para preguntas, la mejor interpretación de estos estudios genéticos, sobre todo cuando son poco concluyentes o cuando hay variantes que no están descritas en las bases de datos, se va a obtener cuando podamos hacer un intercambio entre el profesional que está tratando al paciente y el que realiza el estudio molecular. Siempre la interacción es beneficiosa para el paciente. Es
necesario saber lo que se analizó, qué variantes, qué regiones para poder interpretar el resultado. Y siempre lo recomendado es usar CFTR2 y CFTR-France. Y cuando esa variante no se encuentra reportada, podemos utilizar los datos clínicos del paciente, la casuística de la población, las publicaciones para poder hacer una correcta clasificación. Bueno, con esto les agradezco muchísimo la atención, haberse conectado a esta hora un viernes y bueno, estoy abierta para las preguntas o comentarios. Bueno, gracias, Caro. Recuerden que pueden hacer las preguntas directamente donde están ahí en el Zoom. Yo tenía una pregunta para hacerte que no sé si en realidad creo que no la mencionaste, que tiene que ver con las variantes que no tienen consecuencias clínicas, de cómo deberían informarse, si es que deberían informarse. Si puedes mencionar algo al respecto. Sí, como para todas las patologías, no se recomienda informar, mencionar en los informes variantes que no tienen consecuencia clínica. Em, no sé, hay una variante, la M470B, por ejemplo, que es una variante conocida, es muy frecuente, es una variante benigna, y en algunos informes por ahí la mencionan. No se deberían informar, generan confusión, y bueno, y no son la causa de la patología en el paciente. Distinto, las variantes en CFTR2, yo los que les mencionaba, ponen en la misma bolsa, por así decirlo, las variantes que no causan, que no tienen consecuencia clínica, con las variantes que pueden estar asociadas a desórdenes relacionados al CFTR. Entonces, en ese caso, el CFTR France por ahí ayuda y aporta mayor información. Bien. No sé si. Laura, no sé si querés hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Bueno, Caro, la verdad que la presentación, primero quiero decirte excelente como siempre. No Gracias. significa que porque hayamos entendido un poco más no te preguntemos después cuando viene el informe, porque Siempre seguramente sigue bienvenido. siendo seguramente sigue siendo un chino. Yo te quería preguntar con respecto a lo que hablaste de la secuenciación y si realmente siempre se pueden encontrar las variantes que están en los intrones profundos o a veces puede quedar algo que no se encuentre, ¿no? O sea, que tengamos, bueno, decir lo estudiamos, lo secuenciamos todo, pero seguimos teniendo dudas o no sigue saliendo. ¿Pueden quedar algunas variantes en esos intrones profundos que realmente no las encontremos? Sí, em, depende de la metodología que que se utilice. Por ejemplo, vienen kits de secuenciación de NGS que son para el CFTR. Y esos kits incorporan algunas regiones. Vieron que los intrones son muy grandes y hay algunas variantes intrónicas profundas que se conocen. Pero, de nuevo, es un nucleótido en el medio de un intrón enorme. Entonces, estudiamos las más frecuentes, incluso en algunos estudios de secuenciación basados por ahí en exoma. El exoma es estudiar todos los exones de todos los genes. En general, algunos exomas no tienen esas incluidas, no estudian esas variantes porque justamente están en los intrones, están muy lejos de los exones. Estudiamos las más frecuentes. No quiere decir que no haya variantes que todavía no se conozcan o que son poco frecuentes o que estén en un paciente, como pasa con otras tantas variantes en el CFTR, que no las podamos ver, porque para poder hacer ese tipo de secuenciación tendríamos que secuenciar el gen entero, exones e intrones, todos los intrones, para poder decir, bueno, vimos todas las variantes intrónicas profundas. En general, se secuencian entre 2 y 4 variantes. Perfecto, sí, sí, entiendo. Bien. Hay, bueno, muchos comentarios elogiando la clase de Caro y agradeciendo, así que, bueno, Bueno, gracias. gracias. Y hay una pregunta, es interesante, no sé si vamos a dar una respuesta, pero te la hago, que dice, ¿cómo se puede entender que se agregaron variantes? Se me corrió. ¿Cómo se puede entender que se agregaron variantes de stop para tratamiento con moduladores, o sea, de clase uno, que en la charla se dijo que no es para moduladores, como por ejemplo la C.11 C por A, que se encuentra en el CFTR2, que también se la conoce como S4X? C.11. Yo Es, no me puse tan finita. No es este caso, por el nombre que me están pasando.
Hay variantes que generan codones de stop prematuros, pero que están bien hacia el final de la proteína. Que de hecho son las Ojo, variantes, que no es este el caso, por eso digo, claro. no es el caso, que son variantes que están hacia el final de la proteína y hacen que el canal sea más inestable. Y en ese caso, quizás algún modulador podría aumentar la actividad del canal y poder sopesar ese turnover, esa incorporación más acelerada. Esta variante C.11 claramente es una variante que está hacia el inicio. Se me ocurre, yo no lo sé, que quizás haya algún codón de inicio, a ver Pablo, ¿vos qué te Puede parece? ser. Mm, Alternativo, ¿sí? Que en vez de sí. usar el ATG, el primer Primero, AUG, perdón, del codón de utilice inicio, otro haya siguiente. otro, claro, y pueda saltear ese codón de stop. Por supuesto, lo que hace, digamos, este cuadro que ya les mostré es una generalidad y bueno, siempre va a haber excepciones. El resto de las variantes de codón de stop prematuro que causan eliminación del ARN mensajero, esas ahí no hay. Pero bueno, puede haber algún mecanismo, y bienvenido sea, que pueda hacer que algunas variantes se puedan corregir de todas formas. Bien, gracias, Caro. Espero haber respondido la Sí, pregunta. bien. En grandes era tipo, Sí, no estoy sí, segura, sí, eran hipótesis. sí, sí. No, sí, se entiende por dónde lo explicaste, o sea, cómo sería el tema de dónde sería del inicio, y bueno, eso seguramente, probablemente puede ser que tenga alguna respuesta por eso. Para nosotros nos cuesta mucho pensar, es como que nos cerramos mucho en si es una de stop y bueno, y que no genera la proteína, entonces, ¿cómo puede ser entonces que sí le sea candidato para modulador? Entonces, es como hay que pensarlo tal vez en esa situación. Después acá hay una pregunta que dice, buenas noches, bueno, hay reportes sobre pacientes con mutaciones en CIS. Quería preguntar cuál sería el abordaje clínico o el enfoque del análisis en estos casos, si puede haber alguna explicación epigenética de fibrosis quística. Eso. Sí, variantes, sí, hay reportes de variantes en CIS. Hay variantes que se heredan en CIS, que son los que llaman los alelos complejos. em, y lo que uno tiene que tener en cuenta que el paciente aún para que sea fibrosis, para que sea fibroquístico, no está descrito mm, en general, alteraciones epigenéticas del gen. Se habla de que puede haber regulación, pero no sé cuán descripto está o cuán certero es. Lo que sí puede pasar es que uno tenga dos variantes en cis y que en el otro alelo haya otra variante. Y quizás esas otras variantes no están dentro de las analizadas o no, no sé, o la secuenciación sea una variante diferente. Em, lo que sí es importante es que la forma de saber, en la gran mayoría de los casos, que esas dos variantes están en cis, es estudiando a los padres. Si no, no hay forma. Nosotros, desde el punto de vista metodológico, salvo excepciones, y es que dos variantes estén muy cerquitas entre sí, después no tenemos forma de saber cuando tenemos dos variantes fehacientemente si están en cis o en trans. En cis, por ahí para los que es en el mismo alelo, ¿no? Lo que mostraba de los dibujitos. Eh, Bien, no sé, Caro. Pablo, Bien. si Sí, querés está agregar algo. bien. No tengo mucho más para decir respecto a eso. También nos preguntan sobre el algoritmo que tenemos en el hospital cuando se haría una muestra con una variante detectada y si tiene doble TIR positiva y T suero dudoso. ¿Cuál sería el algoritmo? El algoritmo, ¿qué hacemos nosotros? Primero las recibimos. No, no, pero Siempre ¿qué que. haces? ¿Tenés una? Si es una. Todo depende. Depende qué se le haya. Nosotros, nuestro algoritmo hoy en día es Ya viene hacer con una una. variante detectada, Caro. Claro, Viene, pero depende que se haya hecho, porque si la exacto. variante. Nosotros, primero cuento el algoritmo nuestro. Lo que estamos haciendo en el momento es para los pacientes así que vienen con pesquisa o con test de sudor positivo en general, pacientes con fuerte sospecha, lo que hacemos es analizar, hacer un estudio dirigido de 6 variantes, las 6 variantes más frecuentes, y después pasar a secuenciación. Si el paciente tiene una delta F, pero solamente es el estudio de la delta F, vamos a hacer
el estudio dirigido de las otras 5 variantes y después, si da negativo, pasamos a secuenciación. Si el paciente en el lugar donde se estudió se le hizo un kit de 39 mutaciones, de 29, de 20, no sé, creo que ya no hay. Bueno, no hay algunos de 20. De 50, vamos a pasar directamente a la secuenciación. Eso es. Bien. Espero haber respondido Sí, sí, es adecuadamente. lo que Perfecto. hacemos. Bueno, yo Laura. te voy a hacer una pregunta que la había pensado y justo la vi también ahí en el pool de preguntas. eh, Tanto, bueno, yo te voy a preguntar más que nada por la parte de los pacientes adultos, ¿no? Que nos pasa muchas veces que tal vez empezamos a estudiar a los pacientes porque, bueno, porque vienen con una clínica, ¿sí? Compatible con fibrosis quística, le hacemos un estudio en principio del test del sudor y a veces nos da un valor a veces con un valor ya patológico y bueno, entonces decimos vamos a avanzar principalmente, más que nada también ahora, obviamente por a ver si tiene indicación del tratamiento o no y para saber, bueno, qué variante genética tiene. Y de repente, bueno, lo estudiamos y lo estudiamos con haciendo secuenciación, MLPA, o sea, no es que vamos solamente a un panel básico de mutaciones, ¿no? Sino que ya hacemos algo más, me parece, ¿viste? Y bueno, y entonces, y no encontramos o nos viene ese informe que dice ausencias de variantes genéticas para fibrosis quística. Y ahí es como que nos desmoralizamos y decimos, bueno, y a ver ahora qué hacemos, porque va a ser solo tratamiento sintomático, lo vamos a seguir, o sea, como ya entonces empezamos ahí a armar algo, la parte clínica, digo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo Mm. se interpreta eso en la parte genética? El año pasado, justo, salió un paper en el que hicimos un newsletter en APAFIC también, porque nos pareció interesante, junto con María de los Ángeles, que está conmigo en la sección de diagnóstico. Y ellos lo que hacían era evaluar, le hicieron a muchos pacientes con los que la secuenciación, vamos a llamarle convencional, los exones, las regiones intrónicas y el MLPA, ¿sí? Ese método, les daba o una variante o ninguna. Y le hicieron la secuenciación completa del gen, y cuando digo completa es exones y todos los intrones, ¿sí? El gen entero. Y lo que vieron es que en un alto porcentaje de pacientes en los que se había detectado una variante en la primera secuenciación, encontraban la segunda. Y eso confirmaba el diagnóstico. O sea, había variantes, eran, no sé, como que te diga, más de 2000 pacientes que analizaban. Y en aquellos pacientes, individuos, sí, pacientes, que no habían detectado ninguna variante, era muy poco probable que detectaran dos variantes haciendo la secuenciación completa del gen. Y lo que decían, y de esos pacientes, cuando los iban a revisar, decían, ah, bueno, pero en realidad todos estos sí, tenía el test del sudor dudoso, pero cuando se los repetimos dio negativo. Este no tenía mucho. Por ahí puede ser el caso, por ejemplo, se me ocurre, no sé, Pablo, vos ya como si hay algún caso de cosanguinidad en la familia, por ahí sí puede ser capaz, porque esa variante que no está dentro de la secuenciación, es una variante rara, tendría que estar en homocigosis y eso lo podría explicar. Pero lo que ellos básicamente decían era, si no encontraste una variante con la secuenciación convencional, es poco probable que el paciente, hay que revisar para atrás el diagnóstico. De acuerdo. O sea, como que no sería con la información de hoy, ¿no? Eh, Ujú. hasta Igual hoy. siempre está descrito que quedan pacientes que no tienen variantes finalmente detectadas. Un grupo Sí, minoritario, pero existe. Sí. sí, Sí, Bien. sí, porque tal Ahí- vez a veces la duda es sí, con la clínica, ¿no? Compatible y el tema, bueno, que ese test del sudor que no nos termina a veces, o si da patológico, o lo repetimos unos dudosos, o el otro es patológico, eso no terminamos de definir, es complicado sí, para nosotros encontrarnos con ese panorama. sí. Pero una cosa bien. es cuando la secuenciación me parece es una cosa es cuando la secuenciación da heterocigota y decís, ay, me falta la segunda, Ujú. pero es distinto ese resultado a que dé Claro. negativo. Sí, Ujú. sí, 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 obvio, a no tener ninguna. Ujú. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta, es interesante, que dice, la clase BUS, digamos, que serían variantes de significado incierto, que en el CFTR2 ya no figura, pues ya no hay más, no queda ninguna variante de significado incierto en el CFTR2, preguntan si se reclasificaron a otros grupos o es porque no deben informarse. A nosotros también nos sorprendió, porque hace poquito lo analizamos y vimos que no reportaban variantes de significado incierto en el total de pacientes que tienen el CFTR2.
y lo que hicieron fue clasificarlo para algún lado. Eh, en alguna de las categorías quedaron esos pacientes. No sabemos qué hicieron, básicamente, pero la realidad es que las terminaron como clasificando o causante de fibrosis quística o como no causante de fibrosis quística o de consecuencia clínica variable. Pero yo miré un poco algunas variantes, revisando cómo estaban clasificadas antes, que figuraban como BUS y estaban en alguno de estos grupos. Sí. El Eh, CFTR2 tiene menos variantes que el CFTR France, el CFT, pero el CFTR France tiene muchas variantes de significado incierto, justamente. ujú. Sí. Pero bueno, se pusieron las pilas y nos ayudaron. Sí, sí, llamativo que hayan Bueno, acá logrado estaba, Sí, sí. clasificarlas. Hay otras preguntas por ahí, ¿no? sí, acá estaba viendo una de las preguntas. Bueno, usted dice, ¿existe desarrollo de terapéutica más allá de los moduladores, pensando en la clase uno y clase 2? Bueno, clase 2 más que nada, clase 2 todavía, bueno, ese tratamiento es candidato para moduladores. Yo creo que se refiere más a la clase uno, los que decíamos que no hay síntesis de Alguno. proteína, Sí. eh, y la clase uno, y están todos los estudios en desarrollo, ¿no? Obviamente, ahora todavía no tenemos esa terapéutica, pero sí sabemos que se está estudiando tanto la terapéutica genética tanto a nivel de ADN como de ARN, pero si bien obviamente todavía no la tenemos, pero hay estudios. No sé si quieres agregar algo más, claro, de esto. Entiendo, Pablo, vos esto lo Sí. había, siempre lo contás. Sí, en lo que es Sí, mutaciones, variantes de stop, durante mucho tiempo se estudió el ataluren como una posibilidad que lo que hace es suprimir el codón de stop y que la proteína siga sintetizando. La realidad es que ese medicamento terminó discontinuado para lo que es el tratamiento, digamos, no se llegó a utilizar para lo que es fibrosis quística, pero sin embargo sí se utiliza para lo que es distrofia muscular de Duchenne. Eh, pero no hay un medicamento ya desarrollado que se pueda aplicar para las variantes de stop, por lo menos al día de hoy. No sé si quieren agregar algo más de eso. no, lo que sabemos es que hay, o sea, se está hablando, obviamente, pero están todo en estudios. Se van a hacer seguramente protocolos, bueno, estudios con pacientes, y yo creo que ya habían iniciados algunos, pero eso, todavía no hay nada que se esté utilizando como la terapéutica de los moduladores, ¿no? Todo está en Ujú. estudio. Sí, 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 tal cual. Hay otra pregunta que, bueno, hay que ver si te acordás, Caro, si no tengo que mirar yo los números, que es, ¿qué porcentaje de pacientes con diagnóstico confirmado por test de sudor, luego de hacer secuenciación por NGS y MLPA, tienen una sola variante en nuestra experiencia? Ay, Me porcentaje, fijo, yo si no querés lo sé, que... sí, creo que era como que te diga entonces es pacientes con fibrosis quística que tengan una sola variante, no sé si no era un Sí, sí. 15%, una A ver, cosa así. yo tengo acá algo. Porque, Ay, qué bueno, Pablo, siempre. sí, lo que nos quedaba en un momento era que una vez que hacíamos secuenciación más MLPA, nos quedaba el genotipo completo con las dos variantes identificadas en el 87%. Un 9% nos quedaba heterocigota y un 4% totalmente negativos sin ninguna variante detectada. Esos son los datos nuestros, por lo menos cuando hicimos una revisión de los casos realmente definidos como fibroquísticos y habiéndole hecho secuenciación MLPA. Con lo cual, evidentemente, quedan pacientes sin resolver. Sí, Esos pacientes pueden tener variantes intrónicas profundas que no se estén estudiando con los kits de secuenciación que utilizamos, eh, sí, o incluso puede haber variantes en el promotor que tampoco se analiza en lo que es la secuenciación habitual que se hace en el laboratorio, ¿no? Entonces siempre hay un pequeño porcentaje que no termina de dar positivo, digamos. mm, sí. Yo me acuerdo que había hace unos años un grupo, creo que era de Inglaterra, vieron que descubrieron o encontraron en varios pacientes una variante intrónica profunda que no estaba no era las que estaban reportadas y se les repetía en varios pacientes también. eh, Era como una variante propia de ellos. Y nosotros esos estudios no hemos llegado a hacerlos en nuestra población. Tal cual. No sé si Laura, si vos viste hacer más preguntas. No, preguntas no hay.
Lo que yo quería hacer un comentario que tal vez, bueno, nos pasa también a nosotros, capaz que hablando más siempre, ¿no? De los médicos de adultos, el tema bueno, de la que aumentó el número, sí, la incidencia de embarazos. Entonces también siempre esto del consejo, ¿no? Tan importante, el consejo genético, si bien tratamos de hablar en la consulta de todo lo que es métodos anticonceptivos y explicar, y bueno, y también hablar de que la terapia con moduladores también logró esto, ¿no? Y que hizo muchos cambios. Entonces ya desde esa consulta desde el inicio de la consulta, de transición y todo, bueno, como los pacientes ya están obviamente en edad sexualmente reproductiva, me parece que es importante también esto, que si, o el cuidado, ¿no? O si el tema bueno, si están decididos, si tienen una pareja que quieren estable o quieren tener descendencia o algo, siempre hablar de esto, del consejo genético, me parece que estudiar a la otra persona es sumamente importante, ¿no? Para explicar esto, porque si es un embarazo tal vez que no está buscado, bueno, puede surgir que sea también otro individuo, otro paciente con fibrosis Sí. quística, y entonces, bueno, tal vez para tratar de evitarlo, me parece que siempre el consejo genético tenemos que tenerlo ahí presente en la consulta. Sí, y es un buen momento también acordarse también de los hermanos de ese paciente, ¿sí? Porque muchas veces los hermanitos de los pacientes con fibrosis quística, Tal eh, cual. no debe, nuestras genetistas nos dicen que no debería hacerse un estudio de portador en un niño que todavía no entiende y no puede darse un consentimiento para hacerse un estudio de portador. La realidad es que muchas veces se hace porque es la oportunidad, ¿no? Es el momento, cuando se está haciendo el estudio molecular, cuando nace, cuando es el momento. Si no se lo han hecho, cuando los chicos empiezan a llegar a la edad reproductiva, acordémonos de sus hermanos, que probablemente tengan una edad, pueden tener una edad similar, y hacerles ahí el estudio y si no los queremos, si ustedes que por ahí tienen, a decirles, bueno, ir a ver un genetista, que hagan, que se estudien bueno, porque lo mismo, para poder tener un correcto asesoramiento. Sí, sí. Sí, tal cual. Sí, Tenemos alguna sí, preguntita sí, más. sí. Esta es difícil. ¿Se están Ah, estudiando otros genes además del CFTR asociado a fibrosis quística? ¿Algún otro gen? he leído, no, no asociado a Di- fibrosis quística. Hay genes que causan, por ejemplo, estaban estos genes del canal de sodio que podían causar manifestaciones pulmonares. Fenotipo parecido. Claro, un fenotipo pulmonar y, y alterar el test del sudor. Claro. No, no sé si se llamaría fibrosis quística per se. No Sí, sé, sí, qué difícil. sí, tal cual. Eh, Bueno, parece que no hay más preguntas. Sí, muchas felicitaciones por la presentación. bueno, Así muchas que, gracias. bueno, Sí, contento muchísimas con de cómo está saliendo felicitaciones y todo. agradecimientos. Sí, sí. Ujú. Bueno. A mí me gustaría hacer una reflexión final, un poco de la charla de Caro y demás, que tiene que ver con, en los últimos años nosotros hicimos varias charlas respecto a cómo informar las variantes y qué hay que poner y qué no hay que poner en los informes, ¿no? Y, y en ese periodo hemos visto cómo evolucionaron todos los informes, y para bien, digamos, como que hay muchas, se han mejorado mucho, pero no solo los informes de otros laboratorios, sino también los propios, ¿no? Nosotros mejoramos bastante eso. Y lo que les quiero transmitir un poco es que algo que medio mencionó Caro es esto de interactuar, ¿no? La necesidad de interactuar entre el médico que está tratando al paciente con fibrosis quística y está queriendo hacer el diagnóstico con el biólogo molecular, con el bioquímico que hace el estudio. Que bueno, en el hospital, en el Garrahan está facilitado, pero bueno, es algo que hay que estimular de alguna manera y lograrlo. Obviamente hay instituciones que, bueno, no van a hacer estudio en un lugar privado, no es tan fácil a veces, pero un poco seguir fomentando esta interacción entre el médico y el profesional que hace el estudio molecular. Y que bueno, nosotros estamos abiertos siempre a responder las preguntas, que si podemos las contestamos y si no, les diremos que no las sabemos, pero un poco eso, ¿no? Seguir estimulando este vínculo que existe ya. Y yo creo que con ese vínculo, como decís vos, es mucho más fácil a veces llegar al diagnóstico o de fibrosis quística o a través de otra Claro, tal patología, tal cual. vez genética Sí, que nos ha pasado. O sea, que estamos estudiándolo para fibrosis quística, bueno, y en el comentar con el genetista, sí tiene esto, tiene otro, bueno, si exacto. también lo estudiamos, y si también lo estudiamos para esto, porque puede ser que tenga una posibilidad de que sea otra patología, y bueno, y de ahí es como vamos sacando diagnósticos, que tal vez no era un paciente con fibrosis quística, era un paciente con una, no sé, disquinesia ciliar y cosas, pero que bueno, llegamos a un diagnóstico
diagnóstico tal vez, pero en esto, hablando, no solo mandando la orden y decir, bueno, Claro. Sí, sí. estudio molecular y qué sé yo, ¿sí? Sino eso me parece que es importante. Así que, Sí. bueno, no sé si ya hacemos un cierre. Creo que el próximo webinar es en junio, no sé si está definida la fecha, pero sería para el mes que viene. Sí, sí, Así que sí. les agradecemos a todos haber participado. Caro, gracias Laura, No, y gracias a a todos los que ustedes. estuvieron en este webinar. Bueno, Encantada muchísimas de gracias. compartir este webinar con ustedes, como siempre. Gracias. Igualmente, Igualmente. un Bueno, que placer. estén todos bien. Chau, Buen fin chau. de semana a todos. Chau, chau. Gracias. Igualmente. Chao.